Los regalos. Muestra de afecto de quien los da para quien los recibe. Al menos así los concebimos. Muchas veces vale más la intención al darlos que el precio de los mismos. Aunque todos tenemos nuestro lado materialista que se alegrará mucho más si recibimos un regalo de $500 que una baratija de 5. Existe, sin embargo, un dicho que reza: a caballo regalado no se le miran los dientes. El significado del refrán es claro. La edad de los caballos se establece observando su dentadura y, por supuesto, a más joven es un caballo, mejor. Pero, si nos regalan un caballo, dado que no pagamos nada por el mismo, ¿de qué serviría estar fijándonos en la edad del animal? Bienvenido sea como todo regalo, ¿o no? Prepárate muy bien porque en este top vamos a conocer 7 regalos que nadie en su sano juicio hubiera deseado nunca. Regalos que han pasado a la historia por lo enfermizo, bizarros o perturbadores que fueron. Número 7. La historia que abre este top viene de Perú, país en el cual Diego Aparecido Stabile sorprendió a su querido suegro, Claudinei Paz, con el regalo que siempre había querido, ni más ni menos que un bonito ataúd. Si consideramos que el dólar está bastante caro en Perú, el generoso yerno gastó $362 en el detalle para su suegro. Seguramente te preguntarás cómo reaccionó don Claudinei. Lejos de sentirse ofendido, demostró abiertamente que el regalo le encantó y no tuvo mejor idea que colocar el ataúd en la sala de estar. Muchos le hicieron preguntas al joven autor de semejante regalo. ¿Qué te gustaría que te regale tu suegro ahora? A lo cual el yerno contestó: que use lo que le regalé. Parece ser que de hecho ambos hombres no se llevan bien y el suegro no se va a dejar intimidar ni tampoco sorprender mucho por el regalo del yerno. Número 7. Número 6. El aborto puede ser uno de los eventos más traumáticos en la vida de una pareja que realmente espera a ese niño por nacer. Imagina hacer los preparativos, comprar la cuna, pensar el nombre, elegir la ropa, decidir si quieres saber el sexo para decidir el color de la ropa y ver cómo cada día el fruto del amor de ambos crece en el vientre de la mamá a medida que la fecha del parto se acerca. Pero un día, el máximo terror de los padres en espera se produce. Concurren al hospital desesperados de los nervios para recibir la peor de las noticias. Han perdido al bebé. La mamá sufrió un aborto espontáneo y la criatura ha muerto. Absolutamente devastador. Ahora imagina que esta situación le suceda a un amigo o familiar tuyo. Como podrás suponer, los papás de la criatura están en su peor momento. Pero a algún genio se le ocurrió que un buen presente no solo los confortaría de haber perdido un hijo, sino que de hecho diseñó lo que él cree es un regalo perfecto para la ocasión: el Memorial de Abortos. Se puede comprar en Amazon por solo $29 y consiste en una medalla con 2 piecitos del feto grabados y el nombre que iba a tener si nacía, así como la fecha en que el aborto se produjo. La idea es que el papá o la mamá se lo cuelguen del cuello y lo lleven por siempre. Un souvenir de uno de los eventos más traumáticos de sus vidas. ¿Qué te parece? Solo por curiosidad,
Imagínate que pasas por una desgracia así con tu pareja y alguien te regala uno de estos memoriales de aborto que ves en pantalla. Estás ante el regalo de peor gusto en Amazon, pero mira tú si habrá gente sin criterio que se vende y bastante. Se considera que este ítem ha roto docenas de amistades e incluso el vendedor coloca advertencias al respecto. Es un buen regalo si el aborto era deseado, pero un pésimo regalo si no. Número 6. Número 5. Por alguna razón, a lo largo de la historia, hay gente que ha pensado que una cabeza es una buena idea para hacer un regalo. Sin embargo, los mayores productores de cabeza de regalo han sido los jíbaros, una tribu originaria del Ecuador. Estos dominan un arte que forma parte de un ritual mediante el cual son capaces de reducir la cabeza de un ser humano al tamaño de una pelota de tenis o incluso menos. Esto que estás viendo es real. Pero hay un hecho que no deja de llamarnos la atención. Las cabezas reducidas de los jíbaros han sido y son actualmente un regalo frecuente entre las personas. ¿Por qué no? Son ideales para ese amigo o amiga friki a quien no sabes qué regalarle. Los jíbaros lo saben y por eso es que poseen una industria de producción de cabezas reducidas. Pero, ¿de dónde las sacan? Aquí viene el punto. El 95% de las cabezas reducidas que se ofertan en el mercado son falsas. Se logran con trozos de animales y otros artilugios, ya que, como te imaginarás, las originales, las de carne humana hechas a raíz de una cabeza humana, están prohibidas por casi todas las leyes de todos los países del mundo. No obstante, las malas lenguas dicen que se siguen fabricando y regalando, y más que malas lenguas, esto es un hecho. Hay gente que las compra como un souvenir por la infinidad de turistas a las zonas habitadas por jíbaros que ven en estas una magnífica fuente de ingreso. Y a veces hay historias que confirman este hecho, como la de un museo canadiense al cual un ciudadano regaló una cabeza reducida que a su vez él había recibido como regalo de cumpleaños por parte de un amigo explorador. Este hombre sospechaba que la cabeza era real y por tanto el museo canadiense mandó a analizarla. Efectivamente, era una cabeza humana de verdad. Esto revela que, ya sea entre sus propios muertos o consiguiendo cadáveres de quién sabe dónde, los jíbaros de Ecuador siguen reduciendo cabezas humanas al día de hoy. Y sí, las regalan. Número 5. Número 4. Alfred Hitchcock, el célebre director de cine, tenía fama de ser un hombre tacaño. También tenía fama, y muy bien ganada, de ser un hombre excéntrico y con un sentido del humor retorcido. Se cuenta que estaba preparando, en el más absoluto secreto, el muñeco de la madre de Norman Bates muerta para la escena final de la película Psicosis. Hitchcock decidió regalárselo a la actriz Janet Leigh, cuyo personaje moriría, como todos recuerdan, en la famosa escena de la ducha. Hubo un detalle. Hitchcock quería que el regalo fuera sorpresa, así que forzó la puerta de la casa de la actriz y le dejó el cadáver de imitación de la mamá de Norman Bates a oscuras, con una carta a un lado que decía: ¿qué te parece? La actriz, al llegar a su casa y encender la luz de nada menos que su habitación,
vio el horrendo y putrefacto cadáver y casi sufre un infarto, entrando en absoluto pánico durante algunos minutos, tras lo cual finalmente comprendió, al ver la nota y leerla, que era un macabro regalo de su director, el señor Hitchcock. Ofuscada, lo telefoneó de inmediato para recriminarle semejante crueldad, a lo cual Hitchcock, según testigos, dijo: el muñeco que le regalé a Janet es el correcto para la película, evidentemente. Y por eso ese fue el muñeco que usaron finalmente. Janet Leigh no solo no quiso recuperar su regalo al finalizar el film, sino que además, como supimos años más tarde, sufrió traumas por la filmación de Psicosis. Número 3. En un top sobre regalos desagradables, era imposible evitar este objeto del cual algunos afirman es mítico, mientras otros aseguran que existió en la vida real. Ya que comenzamos este video con un refrán sobre no mirarle los dientes a un caballo regalado, parece ser que al caballo regalado más famoso de la historia sí hubiera sido prudente mirarle los dientes, pues esto hubiera evitado miles de muertes y salvado una ciudad de ser destruida. El caballo de Troya, según la historia, se trató de una construcción de madera gigantesca que los griegos elaboraron y dejaron a las puertas de la ciudad fortificada de Troya, a la cual estaban sitiando sin mucho éxito. La idea era que los troyanos introdujeran el caballo dentro de sus muros, y aquí vale decir que no era raro en aquellos tiempos el envío de regalos de un bando a otro de enemigos, dado que en realidad eran ofrendas para las deidades locales, ya que griegos y troyanos profesaban la misma religión y tenían los mismos dioses. El asunto es que dentro del caballo de madera se habían escondido un número indeterminado de griegos. No eran muchos, ya que su misión no era atacar a los troyanos, sino simplemente salir de noche y abrir las puertas de Troya desde adentro para que los ejércitos griegos entraran a la ciudad. El plan salió a la perfección, más porque el ejército troyano celebró esa noche una fiesta patria, tras lo cual quedaron borrachos y cansados. Los griegos entraron en tropel a la ciudad abierta, quemándola por completo y masacrando a sus habitantes. Todo gracias al regalito más infame de toda la historia. De hecho, tan famosa es la expresión caballo de Troya, que hasta hoy se usa como sinónimo de regalo con trampa o cargado de malas intenciones. Número 3. Número 2. Herodes fue, en los albores de nuestra era, un rey vasallo de los judíos, aprobado por la potencia dominante de ese entonces, el Imperio Romano. Tuvo un tremendo poder político y religioso y se le conocía como un hombre indulgente y hedonista dado a los placeres. Estaba casado con su propia hermana, Herodías, la cual tenía una hija de quien se decía era un dechado de belleza cuyo nombre era Salomé. Para su cumpleaños, su sobrina e hijastra Salomé bailó de forma muy sensual para Herodes, el cual, víctima del encanto de la joven y del buen vino, le juró que le daría cualquier regalo que ella le pidiera, así fuera la mitad de su reino. Él se lo daría. Lo que la joven Salomé pidió pasaría a la historia como uno de los martirios más injustos de todos los tiempos, ya que Herodías pidió como regalo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, por lo cual Salomé quería complacer a su mamá. Juan el Bautista era un profeta judío primo del mismísimo Jesús de Nazaret,
muy popular entre el pueblo debido a sus prédicas a favor de los pobres y desfavorecidos. Si bien Herodes lo tenía preso en sus calabozos por miedo al poder que acumulaba Juan con su creciente número de seguidores, no se atrevía a ejecutarlo, dado que podía ocasionarse una revuelta popular. Sin embargo, la palabra de un rey era algo muy serio en aquel entonces. Y si bien, según los registros bíblicos e históricos, Herodes intentó convencer a Salomé de que pidiera un regalo más conveniente, como por ejemplo riquezas o poder, la joven, influenciada por su madre, Herodías, que odiaba al joven profeta judío, siguió insistiendo en que quería de regalo la cabeza de Juan el Bautista, por lo cual Herodes mandó a decapitar a Juan y que trajeran su cabeza en una bandeja de plata para entregársela a su sobrina e hijastra, Salomé. Uno de los regalos más infames de toda la historia. Número 2. Número 1. Los narcotraficantes son famosos, sin duda, por dar los regalos más costosos imaginables. Como ejemplo, basta recordar al capo Pablo Escobar, quien regaló a su hija un unicornio vivo, el cual no era sino un caballo absolutamente blanco, a quien unos veterinarios inescrupulosos le habían injertado quirúrgicamente en la cabeza un cuerno artificial y unas alas de ganso a los lados. Se dice que el animal solo sobrevivió un par de días y murió, envuelto en una fiebre horrenda. Le costó una millonada a Escobar conseguir todos los elementos y el personal para llevar a cabo dicha quimera viviente, pero poco le importó. Dinero le sobraba. Pero si hablamos de regalos hechos por narcotraficantes, quizá el peor regalo de la historia del crimen fue el que le hizo el narcotraficante venezolano Rafael Clavel Moreno a su rival de negocios y antiguo socio Héctor Palma, conocido en el mundo del crimen como el Güero Palma, quien fuera uno de los lugartenientes más cercanos, ni más ni menos, que del Chapo Guzmán. El venezolano aún no le había declarado la guerra abiertamente. Quería que su ruptura con el Güero fuera una sorpresa y planeaba hacerlo mediante un regalo. Para efectuar el mismo, elaboró un plan retorcido que duró meses en su ejecución. Rafael Moreno se dio a la tarea de seducir a la mismísima esposa de Palma, la señora Guadalupe Leija, para lo cual le regaló joyas varias, flores y muchas cosas más a escondidas de su marido. Cuando ya la tuvo a sus pies completamente enamorada, la invitó a abandonar a su marido, dejándole una carta de despedida y llevándose incluso a sus 2 hijos, solo que sin decirle el nombre del hombre con el que había huido. Imaginen la furia del Güero Palma al conocer la huida de su mujer con un hombre desconocido y, para colmo, habiéndose llevado a sus 2 hijos. Pero aún faltaba lo peor. Poco después, el Güero Palma recibió una caja envuelta para regalo de parte de su socio de negocios, Rafael Moreno, la cual abrió sin sospechar de qué podría tratarse. ¿Sería un Rolex que le enviaba para congraciarse con él? ¿Sería la muestra de alguna nueva fórmula de cocaína que deseaba que probase? El Güero Palma abrió la caja y quedó petrificado. La misma contenía la cabeza de su esposa, la cual había sido decapitada. Como cereza del pastel, en la caja había también 2 cintas de video. Al reproducirlas, el Güero Palma pudo ver en estas a la gente de Moreno tirando a sus 2 hijos de 5 y 6 años
por un barranco de más de 140 metros. Una pequeña tarjetita al fondo decía: «Feliz cumpleaños, socio». Sin duda, el regalo más perturbador, horrendo y terrible del que se tenga conocimiento, dado que su receptor se enteró de la traición de su socio, de la muerte de su mujer infiel con éste y del brutal asesinato de sus 2 hijos, todo a la misma vez. Simplemente la maldad de dicho regalo tocó el techo del insuperable, y a partir de allí, este narcotraficante mexicano, el Güero Palma, enloqueció y se volvió un auténtico psicópata que masacraba brutalmente a sus enemigos y a las familias de ellos, dejando de lado los códigos vigentes hasta ese entonces de no meterse con las familias de los enemigos. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.